A lo largo de la historia, los enigmas han dejado marcas que resisten al tiempo y huellas que ni la ciencia ni la lógica han podido borrar. Es por eso que una vez más nos volvemos a encontrar como es de costumbre en esta serie tan interesante, de la cual llevamos 6 partes hasta ahora. Y hoy, es momento de continuar con la parte 7 de los misterios sin resolver que quizá no conocías, casos tan interesantes y enigmáticos que, si bien existen teorías, ninguna logra cerrar por completo la interrogante que los rodea. Sin más que decir, comencemos. Continuemos al nivel 25. Los mayores misterios de la Tierra no siempre dejan cráteres, y un ejemplo clarísimo es el de un estruendo ensordecedor que sacudió las casas y quebró ventanas de la pequeña isla Bow, en Terranova, Canadá. Eran la 1:30 de la madrugada del 2 de abril de 1978, cuando el cielo se iluminó con un destello azulado antes de que la onda expansiva hiciera temblar el suelo. La explosión fue tan potente que provocó un apagón parcial en la isla y dejó a su paso la sensación de un desastre, pero lo más aterrador de esto es que, a pesar de la magnitud de lo ocurrido, los investigadores nunca encontraron un cráter, ni escombros, ni rastro alguno de que la causó. Tampoco hubo víctimas fatales, pero la sensación de haber sido testigos de algo inexplicable se extendió por toda la comunidad. Lo inquietante es que nunca se determinó con certeza qué causó el fenómeno, ya que al principio se habló de un rayo globular, una rara descarga eléctrica que puede desplazarse en forma de esfera. Sin embargo, la magnitud de la explosión parecía demasiado grande para explicarse con ese fenómeno. Otros teorizaron que se trató de un transformador eléctrico que explotó, pero no había evidencias de esto. Pero estas hipótesis pronto quedaron atrás y comenzaron a circular teorías mucho más perturbadoras. Algunos vecinos aseguraron haber visto objetos metálicos en el cielo justo antes de la explosión, lo que alimentó la versión de que algo cayó del espacio, como un meteorito o incluso un ovni. De hecho, la Fuerza Aérea Canadiense llegó a investigar el incidente, pero los informes oficiales no aportaron claridad. El misterio creció cuando se reveló que, al mismo tiempo, radares militares habían detectado anomalías en la zona y que la Marina de Estados Unidos habría mostrado interés en lo ocurrido. El hecho de que 2 gobiernos investigaran un evento aparentemente local y menor, levantó sospechas de que algo mucho más grande se estaba ocultando. Hasta hoy, la explosión de la isla Bow sigue siendo uno de los episodios más extraños de la ufología y uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del siglo XX. En Tandil, Argentina, existía un fenómeno natural que desafiaba toda lógica, la piedra movediza. Este enorme bloque de 300 toneladas se mantenía en equilibrio sobre un borde rocoso desde hacía siglos, resistiendo viento, lluvia y sismos, como si ignorara las leyes de la gravedad. Era un símbolo de fortaleza y equilibrio para la comunidad, admirado por generaciones que lo consideraban un milagro geológico. Pero en la noche del 29 de febrero de 1912, la piedra cayó repentinamente, rompiéndose en pedazos. Pero no fue solo el desplome lo que desconcertó a la gente, sino que no hubo tormentas ni actividad sísmica registrada que explicara su caída. Durante siglos había permanecido estable, y de repente cayó sin aviso, dejando tras de sí un aire de misterio y temor entre los habitantes. Los científicos han propuesto varias explicaciones, como la erosión del suelo, cambios en la humedad, o incluso un leve golpe humano podrían haber sido los causantes. Sin embargo, ninguno de estos factores explica completamente cómo la piedra pudo desafiar la gravedad durante siglos y luego caer de manera tan súbita. Muchos lugareños incluso sostienen que la piedra estaba viva de algún modo, y que su caída no fue casual, sino que se convirtió en un símbolo de mal presagio. Tras su desplome, se registraron incidentes trágicos en la región, alimentando la idea de que la piedra movediza no solo era un fenómeno geológico, sino un catalizador de fuerzas desconocidas que juegan con el destino de quienes la rodean. El misterio persiste porque la causa exacta y el momento de la caída son imposibles de determinar y verificar. Aunque existen hipótesis geológicas plausibles, no hay pruebas concluyentes que identifiquen el factor desencadenante de esa noche de 1912. Y por cierto, el impacto de la piedra fue tan grande en la identidad de Tandil que en mayo de 2007, casi un siglo después de su misterioso desplome, la comunidad la hizo regresar.
Hoy existe una réplica exacta de 300 toneladas, conocida como la Movediza 2007, instalada en el mismo lugar exacto. Y aunque está anclada para evitar otra misteriosa caída, los turistas pueden visitar el punto exacto donde la naturaleza, o algo más, jugó con la gravedad. Revelados por el ojo moderno desde las alturas y no por la mano antigua desde la tierra, los geoglifos de Blyth son el secreto mejor guardado del desierto de Colorado. Descubiertos en 1932 desde un avión, estos dibujos se extienden por más de 400 kilómetros cuadrados y representan formas humanas, animales y figuras geométricas que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. El misterio comienza con su escala, ya que algunos geoglifos superan los 50 metros de largo y fueron trazados retirando piedras oscuras del suelo para dejar al descubierto el terreno más claro debajo. Su conservación durante siglos se debe al clima árido, pero lo inquietante es su origen y propósito. Estudios arqueológicos sugieren que fueron creados en un amplio rango temporal, aproximadamente entre el año 900 a.C. y el 1200 después de Cristo, mucho antes de la llegada europea, y se los asocia a tribus indígenas como los Mojave y Quechan. Sin embargo, no existe consenso sobre quién los hizo ni con qué fin. Las figuras humanas parecen estar danzando o sosteniendo objetos rituales, mientras que las formas animales son símbolos cargados de poder en las cosmogonías indígenas. Algunos antropólogos sostienen que los geoglifos eran escenarios ceremoniales, visibles solo desde los cielos, lo que sugiere un vínculo con creencias de entidades superiores que miraban desde arriba. El mayor enigma es que, a diferencia de las líneas de Nazca en Perú, no hay evidencia de que los pueblos locales pudieran ver estas figuras desde las alturas. Entonces surge la pregunta: ¿para quién fueron hechas? ¿Para los dioses, para los espíritus, o para visitantes que descendían del cielo? La hipótesis más aceptada es que los geoglifos funcionaban como espacios rituales destinados a ceremonias y danzas que honraban a los dioses. Su tamaño habría simbolizado la conexión entre lo terrenal y lo celestial, como una ofrenda visible para las divinidades que, según las creencias, habitaban el firmamento y vigilaban desde lo alto. Por otro lado, algunos investigadores alternativos sostienen que las figuras fueron creadas como marcas de navegación para visitantes de otro mundo. Hoy en día sobreviven más de 200 geoglifos y, a pesar de su fragilidad, siguen siendo uno de los enigmas arqueológicos más grandes de Norteamérica. En la ciudad de Yoro, Honduras, ocurre uno de los fenómenos más extraños de Centroamérica, la llamada lluvia de peces. Cada año, entre mayo y julio, tras intensas tormentas con truenos y relámpagos, el suelo aparece cubierto de pequeños peces plateados que aún se mueven, como si hubieran caído del mismísimo cielo. Este suceso no es un mito moderno, se reporta desde el siglo XIX y ha sido presenciado por miles de personas, al punto de convertirse en una tradición con su propio festival. Los científicos han intentado explicarlo de muchas maneras. Por ejemplo, una hipótesis señala que trombas marinas podrían arrastrar peces desde ríos o lagunas y soltarlos tierra adentro. Pero en Yoro no existen grandes cuerpos de agua cercanos, y siempre aparecen los mismos peces, lo que contradice la idea de un arrastre aleatorio. Además, habitantes aseguran haber visto animales distintos caer en medio de la tormenta, un detalle que mantiene viva la incógnita. También existe el trasfondo místico de que, en el siglo XIX, el sacerdote español Manuel Subirana rezó para que la gente hambrienta recibiera alimento, y poco después comenzó a llover pescado. Desde entonces, muchos lo consideran un milagro, mientras otros creen que la ciencia aún no ha encontrado la respuesta. Hoy, el fenómeno sigue ocurriendo, pero nunca ha sido registrado en tiempo real por un equipo científico, ya que siempre llegan cuando los peces ya cubren el suelo, como si el cielo se negara a revelar su secreto. Otra teoría dice que podría tratarse de peces que viven en corrientes subterráneas o cavernas acuíferas cercanas a Yoro. Las lluvias torrenciales inundarían estos pasajes, arrastrando a los peces hasta la superficie, lo que explicaría por qué siempre aparecen las mismas especies. Aún así, en más de 100 años de historia documentada, ningún científico ha logrado presenciar el momento exacto en que los peces caen del cielo. Susan Waltz no era una persona común. Era poeta, periodista independiente y también bailarina exótica en clubes nocturnos de Nueva Jersey.
Esa mezcla de mundos tan opuestos la habían llevado a escribir artículos incómodos sobre la industria del striptease, la prostitución y, en especial, la presencia de mafias rusas en Estados Unidos durante los años 90. El 6 de julio de 1996, Susan salió de su departamento en Nutley, Nueva Jersey, dejando a su hijo de 11 años al cuidado de su exmarido. Llevaba solo las llaves y un bloc de notas y dijo que volvería en unos minutos, pero nunca regresó. Su desaparición fue inmediata y desconcertante, no había signos de violencia en su hogar, su auto quedó estacionado, y ni sus tarjetas de crédito ni sus cuentas bancarias volvieron a moverse. Las investigaciones pronto revelaron que Susan había estado trabajando en una serie de reportajes sobre el tráfico de mujeres del este de Europa y su conexión con clubes de Nueva York. También se descubrió que había documentado testimonios sobre vampirismo urbano, un submundo clandestino de personas que afirmaban beber sangre en fiestas privadas de Manhattan. Para algunos, eran simples excéntricos, y para otros, un círculo oscuro con conexiones peligrosas. Lo inquietante es que sus colegas sabían que Susan se sentía vigilada, ella ya había contado que recibía llamadas anónimas y que creía ser seguida por desconocidos. Incluso, en sus últimos escritos dejó claro que estaba tocando temas demasiado sensibles. El FBI y la policía local investigaron posibles secuestros, pero no hubo pistas firmes. Si lo piensas bien, todo parece apuntar a que Susan fue víctima de represalias por parte del crimen organizado, posiblemente vinculado a las mafias rusas que controlaban parte del negocio de clubes en Nueva York. Otros sugieren que Susan se adentró demasiado en la investigación del submundo del vampirismo urbano. Quizá había entrado en contacto con personas que practicaban rituales violentos y que su desaparición pudo estar ligada a ese círculo oculto. A día de hoy, Susan Walsh sigue desaparecida, su hijo creció sin respuestas y su caso es uno de los misterios más desconcertantes de la década de 1990 en Estados Unidos. Y seguimos con el nivel 26. En 1976, la tranquila localidad de Circleville, Ohio, se vio sacudida por un enigma digno de una novela de terror. Varios residentes comenzaron a recibir cartas anónimas escritas con tinta negra y en un estilo inquietante, ya que los mensajes revelaban secretos íntimos, acusaciones de infidelidad y advertencias siniestras. Una de las principales destinatarias fue Mary Gillespie, conductora de un autobús escolar, a quien el remitente acusaba de mantener un romance con el superintendente de escuelas. La amenazó de forma clara, si no lo detenía, las consecuencias serían terribles. Pronto, las cartas no solo apuntaban a Mary, sino a otros vecinos de Circleville, exponiendo supuestos pecados y vicios ocultos. El autor parecía conocer a fondo la vida privada de los habitantes, lo que sumó paranoia en un entorno donde cualquiera podía ser el culpable. La situación se volvió más oscura en 1977, cuando el esposo de Mary, Ron Gillespie, murió en un extraño accidente automovilístico después de recibir una llamada que, según se cree, provenía del misterioso remitente. El sheriff de la ciudad catalogó el hecho como un simple accidente, pero muchos sospecharon que había algo más detrás. El misterio dio un giro aún más siniestro cuando, en 1983, Paul Frasher, cuñado de Mary, fue acusado de ser el autor de las cartas y condenado a prisión. Sin embargo, incluso tras su encarcelamiento, los mensajes continuaron llegando a los residentes de Circleville e incluso a Paul dentro de la cárcel. A este último le enviaron una carta que decía: "Cuando te metiste en esto, cometiste el mayor error de tu vida". Y esta frase, escrita por alguien que obviamente estaba fuera de la prisión, era una prueba de que Paul Frasher no era el verdadero culpable, o al menos, no era el único. A pesar de todo esto, décadas después, el caso sigue sin resolverse. En la Navidad de 1996, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, dos mejores amigos de apenas 11 y 13 años llamados David Spencer y Patrick Warren, salieron de casa para andar en bicicleta y nunca más regresaron. Los vieron por última vez en una estación de servicio cercana, comprando galletas y dulces, como cualquier par de niños que disfrutaba de sus vacaciones. Pero desde entonces, no quedó rastro alguno. Este caso no es extraño solo por la desaparición, sino por la indiferencia con que la policía lo manejó al principio. En lugar de activar una búsqueda inmediata, los trataron como simples fugitivos adolescentes, convencidos de que habían escapado de casa.
Esa decisión costó horas vitales que nunca se recuperaron, y con el tiempo, la investigación se reactivó, pero para entonces las pistas ya se habían enfriado. En 1997, el caso cobró otra dimensión, porque ellos fueron los primeros niños británicos en aparecer en las famosas cajas de leche, copiando la estrategia estadounidense de los años 80. Sus rostros comenzaron a circular por todo el país, un símbolo del dolor de la comunidad y del fracaso de las instituciones en protegerlos. Años después, surgió un hombre llamado Brian Field, un conocido depredador y asesino convicto que vivía en la zona en aquella época. La hipótesis más fuerte es la que apunta a este depredador, ya que había sido condenado por el asesinato de un niño en los años 60 y además vivía cerca de donde desaparecieron David y Patrick. Su perfil encajaba demasiado bien, él buscaba víctimas jóvenes, solía moverse por Birmingham y conocía todas las rutas locales. Muchos creen que raptó a los niños la misma noche, pero la falta de cuerpos o pruebas físicas impidió vincularlo de forma definitiva, dejando un aterrador misterio sin resolver en la justicia. En febrero de 1983, en un pequeño pueblo de Pensilvania, ocurrió uno de los fenómenos paranormales más inquietantes registrados en Estados Unidos. Tras la muerte de su abuelo, un joven llamado Don Decker comenzó a experimentar sucesos extraños mientras pasaba unos días en la casa de un amigo. De repente, gotas de agua empezaron a caer del techo y de las paredes, pero el problema es que el agua parecía materializarse de la nada, ya que no había tuberías dañadas, tampoco lluvias ni filtraciones. Más extraño aún es que esos aguaceros parecían seguir a Decker a cualquier lugar, como en la sala, en la cocina, hasta en una pizzería a la que entró. Muchos testigos juraron que el agua salía de techos y paredes sin explicación lógica, incluso la policía local llegó a presenciar los sucesos, y algunos agentes afirmaron haber visto cómo el agua caía en presencia de Decker, y paraba cuando él se calmaba o se alejaba. Pero quizá, la parte más documentada y menos refutable del caso, ocurrió cuando Decker fue llevado a la cárcel del condado. Incluso en este entorno seguro y monitoreado, el agua continuaba cayendo sobre él, lo que dejó desconcertados a los oficiales. Solo cuando un pastor oró por él, los fenómenos cesaron temporalmente, un hecho que reforzó la sensación de que algo sobrenatural lo perseguía. El fenómeno se intensificó cuando, según varios testigos, Decker entraba en una especie de trance. En esas ocasiones, el agua no solo aparecía, sino que también se formaban extrañas marcas en su piel como rasguños, y para muchos, aquello fue una prueba de posesión demoníaca. Algunos investigadores creen que Don Decker podría haber sido víctima de un fenómeno psicocinético, donde la mente humana, en estados de trauma extremo, puede generar efectos físicos inexplicables. Otros sostienen que el fenómeno podría haber sido de origen sobrenatural, pero lo inquietante es que, a pesar de la atención mediática y de las investigaciones, nunca se pudo dar una explicación científica clara. En 1845, Sir John Franklin partió de Inglaterra al mando de 2 navíos, el Erebus y el Terror, con más de 120 hombres. Su misión era ambiciosa, atravesar el último tramo inexplorado del Paso del Noroeste en el Ártico canadiense. Estos eran barcos de última tecnología para su tiempo, reforzados contra el hielo y equipados con provisiones para 3 años, pero aún así nunca regresaron. Durante años, la expedición fue un misterio absoluto, ya que no se recibieron mensajes, ni señales de humo, ni rastros de los barcos, incluso el almirantazgo británico lanzó múltiples operaciones de búsqueda, pero solo hallaron pistas fragmentadas. Entre ellas, una nota en la isla del Rey Guillermo revelaba que Franklin había muerto en 1847 y que los hombres, atrapados por el hielo sin salida, intentaron marchar hacia el sur para luego desaparecer. A lo largo de esa ruta, se encontraron los restos esqueléticos recuperados por las expediciones de búsqueda, pero mostraron signos de desnutrición extrema y, lo más perturbador, evidencia de canibalismo. A esto se sumaron testimonios inuit que aseguraban haber visto a hombres blancos arrastrando botes pesados, desesperados y moribundos. Sin embargo, los estudios modernos hallaron otro elemento inquietante: muchos de esos marineros tenían altos niveles de plomo en sus huesos, probablemente por las soldaduras defectuosas de las latas de comida o del sistema de agua. Esto sugiere que los exploradores estaban lentamente envenenándose mientras intentaban sobrevivir al invierno polar. ¿Cómo 2 barcos diseñados para resistir los mares más crueles terminaron hundidos y olvidados?
No fue hasta 2014 y 2016 que se localizaron los restos del Erebus y el Terror, perfectamente conservados bajo el hielo. Y aquí reside la paradoja crucial para entender esto: el Erebus y el Terror eran refugios fortificados con provisiones para años, diseñados para resistir inviernos encallados. Abandonar los barcos era una sentencia de muerte, pues perdían la protección, la comida y el calor. Sin embargo, los hombres marcharon al desierto helado, condenando a los más de 100 supervivientes a morir de inanición, frío y enfermedades. Y quizá digas que esos barcos al encallarse estaban hundiendo y por eso los abandonaron, pero no se hundieron por un impacto inmediato. El Erebus y el Terror estuvieron atrapados en el hielo desde septiembre de 1846 y la tripulación no los abandonó sino hasta abril de 1848, y esto demuestra que los barcos soportaron las condiciones de encallamiento durante más de un año y medio. Las investigaciones sugieren que los navíos quedaron flotando o parcialmente sumergidos después de que los 105 hombres que quedaban se marcharan. Y claro, las tormentas y los movimientos del hielo fueron los que, eventualmente, los rompieron y los enviaron al fondo, pero no fue la causa inmediata de la deserción. El hecho de que se encontraran tan bien conservados en los años antes mencionados demuestra que el hundimiento fue un evento gradual, no una destrucción repentina. Y esto nos lleva a la hipótesis más sólida, la cual indica que los marineros murieron a causa de una combinación fatal: hambre, frío, enfermedades como la tuberculosis, y envenenamiento por plomo debido a las provisiones enlatadas y al sistema de agua defectuoso. Esto último podría explicar el error de juicio al abandonar sus barcos, aún bien provistos, pero son solo teorías y el misterio aún persiste. ¿Fue esta una tragedia puramente científica, de una mezcla fatal de latas defectuosas y enfermedades como la tuberculosis? ¿O hubo algo más oscuro, quizá un elemento de locura colectiva que, alimentado por el veneno y quizá por las antiguas advertencias inuit, selló el destino de la expedición Franklin? Quizá nunca lo sabremos. Y bajamos al nivel 27. En nuestro sistema solar, el misterio a veces se esconde en los lugares más inesperados, como en una de las lunas de Marte llamada Phobos. Esta pequeña y oscura luna no es más que una roca irregular, un pedazo de escombro espacial, pero en su superficie yace una anomalía geométrica que ha alimentado teorías de intervención alienígena por más de una década. El objeto es conocido como el monolito de Phobos, y fue capturado por el orbitador de reconocimiento de Marte en 2007. Lo que vemos es una gigantesca estructura que se alza solitaria en una pendiente, con unos 85 metros de altura y una silueta perfectamente rectangular, que arroja una sombra tan marcada que lo hace parecer un obelisco artificial, un rascacielos o una baliza colocada allí con un propósito. El misterio ha intrigado a científicos y conspiracionistas por igual. ¿Qué es exactamente? La simple existencia de una forma tan perfecta en un entorno caótico y natural desafía la lógica. La explicación que ofrece la ciencia es simple, aunque decepcionante para los entusiastas de la ciencia ficción: el monolito no sería una obra de ingeniería, sino un fragmento de roca normal. Los geólogos creen que es un trozo de material que se desprendió de un cráter cercano, rodó por la pendiente y simplemente quedó encajado en esa posición. Sin embargo, lo que alimenta el enigma es su forma, ya que no parece un fragmento caótico como el resto de la superficie, sino un objeto erguido, casi geométrico, que desafía las leyes del azar geológico. Es un objeto que nos obliga a preguntarnos si lo que estamos viendo es geología, o el silencioso y frío vestigio de otra civilización. En el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, se encuentra uno de los monumentos más enigmáticos de la arqueología sudamericana, la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Se trata de un gigantesco arco monolítico tallado en andesita, con un peso de más de 10 toneladas y de una sola pieza, ubicado en medio de lo que alguna vez fue la ciudad de Tiahuanaco, capital de una civilización milenaria anterior incluso a los incas. La estructura destaca por su tallado en bajorrelieve, donde aparece la figura central de un ser conocido como el dios de los báculos, rodeado de figuras aladas y símbolos repetidos. Algunos investigadores creen que se trata de Viracocha, el dios creador andino, pero lo extraño es que no conecta con ninguna estructura ni edificio, parece más un arco aislado en medio de las ruinas, como si fuese una puerta simbólica hacia otro lugar. Históricamente, cuando la Puerta del Sol fue redescubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, no estaba en su lugar de origen ni formaba parte de un edificio.
Estaba recostada en el suelo, rota por la mitad, y solo después fue colocada erguida en su posición actual, en el sector noroeste del templo de Kalasasaya. Esto lleva a una paradoja que aún desconcierta. ¿Por qué una estructura de 10 toneladas, con la iconografía del dios creador y una posible función calendárica, no estaba integrada al diseño arquitectónico de la ciudad? Si no servía para que la gente entrara a un edificio, ¿entonces para qué servía exactamente? Algunos estudiosos sugieren que las inscripciones de la Puerta del Sol no son adornos religiosos, sino un calendario astronómico de sorprendente exactitud, mientras que otros afirman que su orientación y símbolos guardan relación con constelaciones y que pudo servir como marcador cósmico. Las leyendas locales añaden un manto aún más perturbador, ya que muchos creen que la Puerta del Sol es un portal hacia otros mundos o dimensiones, y que en la antigüedad podía abrirse mediante rituales. La creencia se intensificó precisamente porque la pieza parece haber sido desplazada por un cataclismo, fragmentada y desubicada, como si su verdadera función se hubiera perdido para siempre. El 14 de junio de 1969, en pleno Día del Padre, una familia fue al Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Tennessee, para disfrutar de un día de excursión. Dennis Martin, un niño de 6 años, jugaba con su hermano y otros niños cuando decidieron esconderse en un arbusto para sorprender a los adultos. Todos salieron corriendo, excepto Dennis, que en cuestión de segundos había desaparecido. Y a diferencia de otros casos que hemos visto, la búsqueda comenzó de inmediato. El padre, Bill Martin, corrió por kilómetros gritando su nombre, sin hallar rastro alguno. En las siguientes horas, se desplegó una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del parque, con cientos de rescatistas, guardabosques, la Guardia Nacional y hasta perros rastreadores. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni ropa, ni objetos personales, era como si se lo hubiera tragado la tierra. Aún más inquietante es que, a unos kilómetros de distancia, una familia excursionista informó haber escuchado un grito desgarrador y haber visto a un hombre peludo moverse entre los árboles. La declaración fue minimizada por las autoridades, pero en la memoria de los habitantes locales quedó la sospecha de que lo que se llevó a Dennis no fue un ser humano común. El misterio se intensificó con los perros rastreadores, que al ser liberados en el punto donde Dennis desapareció, corrieron unos metros y de pronto se detuvieron, confundidos, como si el rastro hubiera terminado abruptamente. El terreno era irregular, pero no presentaba ninguna señal de arrastre, lucha ni caída. Para algunos, Dennis pudo haberse perdido y haber muerto por exposición, pero esta hipótesis es difícil de sostener por completo, precisamente porque la búsqueda exhaustiva nunca halló restos ni evidencias. La desaparición de Dennis Martin es para muchos uno de los casos más enigmáticos de personas perdidas en áreas naturales de Estados Unidos. Antes de que Thomas Edison llenara los cines con su nombre, hubo un hombre considerado por muchos el verdadero padre del cine, Louis Le Prince. En 1888, en Leeds, Inglaterra, Le Prince logró grabar las primeras imágenes en movimiento conocidas en papel fotográfico, incluyendo su famoso cortometraje de la escena del jardín de Round-Hay. Su invención era revolucionaria y, a diferencia de los inventos de la competencia, él buscaba patentarla en América para demostrar el invento al mundo. El momento de la verdad llegaría en septiembre de 1890, cuando Le Prince planeaba presentar su proyector en Nueva York, pero justo antes de embarcar hacia América, Le Prince fue a visitar a su hermano en Dijon, Francia. Una vez terminada la visita, el 16 de septiembre de 1890, abordó un tren que lo llevaría de Dijon a París. La parada en París era esencial, ya que allí tomaría otro tren hacia el puerto, donde lo esperaba el transatlántico que cruzaría el océano hasta Nueva York. Su hermano lo despidió en la estación y, teóricamente, Le Prince llegó a su compartimento. Pero aquí es donde la historia se congela, ya que cuando el tren llegó a su destino, Le Prince no estaba. El vagón estaba cerrado por dentro, pero su equipaje y sus objetos personales, incluyendo los valiosos planos de su cámara, habían desaparecido por completo. La policía francesa revisó el tren y la vía, y la conclusión fue que Louis Le Prince se había esfumado sin dejar rastro. El misterio de su desaparición es tan fascinante como su invento. Por un lado, la policía concluyó que se quitó la vida, pero era absurdo, Le Prince no tenía problemas financieros y estaba a días de la gloria. También se barajó la teoría de un crimen pasional o de una ejecución por deudas,
pero nunca hubo pruebas de esto. La teoría más popular, y la que encaja con el timing de la historia, apunta al espionaje industrial y al sabotaje. La invención de Le Prince era una amenaza directa para los poderosos monopolios que luchaban por controlar las patentes del cine naciente en Estados Unidos. Su inminente presentación en Nueva York lo habría establecido como el pionero legítimo, y al desaparecer, Le Prince fue efectivamente eliminado de la ecuación competitiva, dejando su invento sin reclamante y abriendo el camino para que un rival se hiciera con la primacía y el título de inventor oficial del cine. Pero como siempre, son solo teorías. Continuamos con el nivel 28. En 1972, un grupo de investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Toronto decidió poner a prueba una idea inquietante. ¿Y si los fantasmas no fueran almas de muertos, sino creaciones de la mente humana? Para comprobarlo, diseñaron un experimento sin precedentes, inventando la biografía de un hombre ficticio llamado Philip Aylesford, un noble inglés del siglo XVII. Le dieron un pasado trágico, un matrimonio infeliz, un romance prohibido con una gitana acusada de brujería, y un final marcado por la desgracia. Incluso dibujaron un retrato de él, como si realmente hubiera existido. El plan era claro, reunirse semana tras semana y concentrarse en Philip hasta que, colectivamente, lograran manifestar algún tipo de presencia. Durante meses no pasó nada, solo sesiones de silencio e intentos frustrados de comunicación, pero entonces, algo cambió. Los asistentes comenzaron a escuchar golpes que respondían a sus preguntas, las luces parpadeaban y, con el tiempo, la propia mesa se movía como si tuviera vida. En una de las sesiones más famosas, la mesa levitó frente a varios testigos, un fenómeno que fue filmado y que te estoy mostrando en este momento en pantalla. El grupo aseguró que Philip respondía con coherencia a preguntas sobre su supuesta vida, aunque nunca revelaba datos fuera de lo que ellos mismos habían inventado. Para los investigadores, aquello era la prueba de que no estaban hablando con un espíritu real, sino con una proyección psíquica colectiva. Sin embargo, la experiencia fue tan intensa que algunos miembros dijeron sentir literalmente la presencia de alguien más en la habitación, como si el fantasma ficticio hubiera adquirido voluntad propia. Este experimento marcó un antes y un después en la parapsicología, ya que, para algunos, fue una demostración de que la mente humana puede generar fenómenos físicos inexplicables. Para otros, lo ocurrido fue más inquietante, tal vez, al intentar crear un fantasma ficticio, en realidad abrieron la puerta a otra entidad desconocida que se disfrazó con el nombre de Philip. Medio siglo después, el caso sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la investigación paranormal. Era la noche del 23 de septiembre de 1978, en un tramo frío y oscuro de la Ruta 3, entre Viedma y Pedro Luro, Argentina. Dos pilotos chilenos, Carlos Acevedo y su copiloto Miguel Moya, competían en la exigente Vuelta de la América del Sur, un rally internacional de casi 30.000 kilómetros que atravesaba 10 países sudamericanos y era considerado una de las pruebas más duras y ambiciosas de la época. Ellos conducían concentrados en los controles del rally, cuando algo inesperado irrumpió en su retrovisor, una luz amarilla densa con bordes violetas que se acercó hasta envolver el coche. Lo que siguió desafía la memoria ordinaria, ya que según ambos, el vehículo pareció elevarse unos metros, el motor quedó completamente en silencio, los instrumentos se volvieron erráticos y, de pronto, perdieron minutos, o tal vez horas, de conciencia. Cuando recobraron la percepción notaron que se habían desplazado varios kilómetros de un momento a otro, sin recuerdo del tramo intermedio y con el odómetro y el consumo mostrando datos que no cuadraban con el trayecto real. Además, algunos testigos locales señalaron luces en el cielo aquella noche, y Acevedo describió la sensación de un tiempo robado, con la garganta apretada y una voz en el pensamiento que no podían explicar. Para quienes han estudiado el caso, esos elementos no son solo anecdóticos, forman un patrón clásico de encuentro con pérdida temporal, una experiencia donde el testigo percibe haber sido trasladado o intervenido por una inteligencia ajena y vuelve con lagunas en la memoria y pruebas físicas indirectas. Este episodio ha sido interpretado como un caso de abducción o teletransporte parcial, donde un objeto desconocido habría interferido en la dinámica espacio-tiempo del vehículo. Los pilotos Acevedo y Moya pudieron haber sido víctimas de una simple desorientación, pero el tiempo perdido,
el odómetro descontrolado y los efectos físicos hablan de otra cosa. La pregunta sigue siendo la misma: si no fue un fenómeno natural, ¿qué inteligencia interrumpió una de las carreras más ambiciosas del mundo solo para mover a dos pilotos de un punto a otro? El 20 de julio de 1973, Bruce Lee, la leyenda del cine de artes marciales, murió repentinamente en Hong Kong a los 32 años. Oficialmente, la causa fue un edema cerebral provocado por una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo, desde el primer momento la noticia generó dudas, teorías y un halo de misterio que hasta hoy no se ha disipado. Ese día, Bruce se encontraba en el apartamento de la actriz Patty Jane P., y tras quejarse de un fuerte dolor de cabeza, tomó un comprimido de Equagesic, un medicamento común. Poco después, se acostó a descansar y nunca volvió a despertar. Fue trasladado a un hospital pero ya había fallecido, y lo extraño es que, en un primer momento, la productora Golden Harvest y su jefe, Raymond Chow, mintieron a la prensa asegurando que Bruce había fallecido en su casa rodeado de su familia. El hecho de que se intentara encubrir dónde y con quién murió, alimentó las sospechas de que algo más había detrás. Además, no era la primera vez que le ocurría. En mayo de ese mismo año, por ejemplo, Bruce había colapsado en medio de un rodaje tras quejarse de un dolor de cabeza intenso. Los médicos diagnosticaron otro edema cerebral, pero muchos se preguntaban cómo alguien en la cima de su fortaleza física podía sufrir un problema así. Ese antecedente, ignorado por la prensa en su momento, hizo que la muerte definitiva pareciera menos un accidente y más parte de un patrón inquietante. Las teorías no tardaron en multiplicarse, desde que fue víctima de un ajuste de cuentas de las tríadas chinas o de productores molestos, hasta que fue castigado por revelar secretos de las artes marciales al mundo occidental. El misterio creció con la muerte de su hijo Brandon Lee, en 1993, en un accidente de rodaje durante la película El Cuervo. La coincidencia trágica dio pie a la idea de una maldición de los Lee, pero con el tiempo, la ciencia sugirió que Bruce sufría de hiponatremia, un desequilibrio de sodio que pudo haber contribuido a sus colapsos. Aún así, medio siglo después, las preguntas siguen abiertas. ¿Fue un accidente médico, un encubrimiento mal hecho o la sombra de algo más oscuro? Quizá, uno de los mayores misterios sin resolver de Japón es, sin duda, el caso del monstruo de las 21 caras. Todo comenzó en 1984, cuando Katsui Saesaki, presidente de la empresa de dulces Glico, fue secuestrado en su propia casa por hombres encapuchados, siendo trasladado y retenido en un pequeño almacén. Y aunque logró escapar 2 días después, lo que siguió fue mucho más inquietante que el secuestro en sí. Los responsables iniciaron una campaña de extorsión nunca antes vista, enviando cartas a la policía y a los medios, firmadas bajo el alias de El Monstruo de las 21 Caras. En ellas, se burlaban de las autoridades y amenazaban con envenenar productos de Glico y de otras compañías, como Morinaga. Más pronto que tarde, comenzaron a aparecer cajas de dulces en supermercados contaminadas con cianuro, cuidadosamente selladas y etiquetadas con advertencias. La población entró en pánico, ya que ningún padre quería comprar caramelos, y ninguna madre confiaba en un simple chocolate. Durante más de un año, la misteriosa organización jugó al gato y al ratón con la policía. A pesar de que lograron capturar en video a uno de los sospechosos colocando los productos contaminados en un estante, y obtuvieron un retrato de otro miembro apodado el hombre con ojos de zorro, la organización se movía con total impunidad. Dejaban pistas falsas, enviaban mensajes cifrados y desaparecían sin dejar rastro, mientras las compañías perdían millones. Finalmente, en 1985, tras la misteriosa muerte por inmolación de Choji Yamamoto, jefe policial encargado del caso, el monstruo de las 21 caras anunció su retiro a través de una última carta, en la que declaraba que ya no volvería a molestar a las compañías. Y por si te lo preguntas, nunca hubo arrestos, ni identidades reveladas, ni justicia. Algunos criminólogos creen que el grupo estaba compuesto por ex-yakuzas con conocimientos de logística y contrainteligencia. Esto explicaría sus tácticas de evasión, su precisión en la colocación de los dulces contaminados y la capacidad de moverse frente a la policía sin ser atrapados. Aún así, hasta hoy, más de 40 años después, el caso sigue sin resolverse.
Y así, una vez más, hemos descendido por los caminos más oscuros de lo desconocido. Los enigmas que hoy exploramos siguen recordándonos que vivimos en un mundo donde lo imposible puede estar más cerca de lo que creemos. Si te gustó esta nueva entrega, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y así también podrás ver las próximas partes que llegarán al canal. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta si descubriste un nuevo misterio sin resolver. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este segmento te esté gustando mucho. Nos veremos muy pronto en un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.